Buenos días. Ya. Bueno, me imagino que después de descansar, ¿verdad? Esta semana, pues ya tendrán más ánimo, más ganas. Bueno, esta semana vamos a trabajar con el material que les envié. Me imagino que han de haber copiado ya en su cuaderno la teoría, los ejemplos, para poder avanzar. Bien. El tema entonces es sustracción. Todos saben que una sustracción es una resta. Es decir, que toda operación que tenga entre los términos, ¿sí?, es una sustracción. Pero yo puedo expresar esa sustracción como una suma. ¿Cómo lo hago? Bueno, solo tengo que escribir A más menos B. Y entonces ya podría hacerla como suma. Así de simple, ¿verdad? Así de simple. Entonces, se pueden aplicar las mismas reglas de la suma. Si yo tengo 7 menos 4, es como que tenga 7 más negativo 4. ¿Verdad? Si yo tengo 2 menos 5, es como que tenga 2 más, y se han observado que cuando yo le cambié el signo de la operación aquí, si yo cambié de menos a más, también cambié el signo del 4, ¿va? Entonces el 4 lo coloqué negativo. Aquí el menos lo cambio a más, y el signo del 5 también va a cambiar positivo 5. Entonces, ¿cuánto da? Esto es como que tenga 2 más 5, y eso es 7. En el anterior me daba 7 más negativo 4, que todos saben que es 3 positivo. Entonces la resta de eso trata, ¿verdad? Claro, ya en la práctica ustedes no tendrían que estar haciendo tanto paso para hacer una resta. En el ejercicio 2.7 del material que les mandé, dice convierta la siguiente sustracciones en adiciones.
y calcule. En el ejercicio entonces 2.7, usted tiene que primero convertir las sustracciones en sumas, ¿verdad? Para el caso vamos a hacer uno parecido al primero. Dice positivo 3 menos positivo 5. Entonces lo primero que debo hacer es cambiar la operación, ¿verdad? Porque aquí dice la instrucción. Convierta las siguientes sustracciones en adiciones. Entonces el primer paso es expresar eso como una suma. Le voy a escribir positivo 3. No, no. Andate que voy a poner atención a la clase. Y le vamos a cambiar el signo al 5. Como el 5 es positivo, entonces aquí voy a colocar el signo negativo. Entonces ya tengo la primera parte, ya convertí la sustracción en una adición. Ya lo que tengo que hacer ahora simplemente es aplicar la regla que vimos en las clases de la semana antes de Semana Santa, ¿verdad? Aquí los números tienen signos iguales o distintos. Positivo 3 y negativo 5. Son signos distintos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto da? ¿Quién me da la respuesta? 3. ¿Ah? 3. ¿Segura? Acuérdense que lo primero que tenemos que ver es que si los signos son iguales o distintos. Si son iguales, los signos se suman, los números, ¿verdad? Pero si son diferentes los signos, entonces tengo que restar. A ver, ¿quién más me da la respuesta? 0, profe. ¿Cuánto? 2. ¿2 qué? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es más grande? ¿El 3 o el 5? 2 positivo. ¿Cuál tiene más valor? ¿El 3 o el 5? Ah, el 5. ¿Y el signo del 5 cuál es? Menos. Ah, es negativo, ¿verdad? Sí. Acuérdense que va a prevalecer el signo del número mayor en valor absoluto. Entonces el mayor es el negativo. Por lo tanto me va a dar negativo. Me va a dar negativo. Y ahora voy a restar 5 menos 3, 2. Entonces el resultado correcto no era 8 ni era 2, es negativo 2. Negativo 2. ¿Está claro lo que van a hacer en el ejercicio 2.7? De eso se trata. Vamos a hacer otro. A ver, el primer paso, como siempre, ¿verdad? Como dice la instrucción, debo convertirla en suma, en una adición. Entonces, hay que cambiar este signo, ¿verdad? Mire, aquí lo cambié de menos a más. Entonces, copiamos el primer número, cambiamos el signo, y al cambiar el signo, tenemos que cambiar el signo al número que está en el paréntesis. Entonces, como aquí dice positivo, entonces vamos a colocar aquí negativo. Y me quedó negativo 2 más negativo 3. Ajá, ¿son de signo igual o signo distinto los números? Signo distinto, profe. Los mira distintos. Mírelos bien. Igual. Miren, negativo 2. No se fijen este es de la suma. Y negativo 3. Son iguales, ¿verdad? Son iguales, los dos son negativos. Entonces, ¿qué se hace cuando son de igual signo?
¿Se suman o se restan? Se suman. Se Se suman. suman. Sumamos, la suma me da 5, pero ¿me va a dar positivo o me va a dar negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque el signo se conserva. Es como que el movimiento sea al oeste primero y después al oeste. Entonces el resultado va a quedar al oeste. Entonces cuando dos números son de igual signo, se suman y se conserva el signo común. Entonces el resultado sería negativo 5. Muy bien. Eso sería, así van a ser los del ejercicio 2.7. ¿Okay? Vamos a avanzar. Bueno, aquí básicamente son las mismas instrucciones. La diferencia que hay ahí entre estos ejercicios y los de la 2.7 es que tal vez el segundo número, el sustraendo, como le llamamos, es de signo negativo algunas veces, ¿verdad? En el anterior no, siempre era positivo el sustraendo. Aquí puede ser positivo o negativo. Bueno, pero la regla es igual, es la misma regla. Primero vamos a copiar el número 4 negativo, así como está. Ese nunca se le cambia el signo. Cambio la operación a más. Y al que le voy a cambiar de signo, sí es al 7. Como es negativo, entonces el signo cambia a positivo. Bueno, ¿quién me da el resultado de esa operación? ¿Quién calcula ese final? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Negativo 8, profe. Negativo. Negativo 8. ¿Y cómo me pueden dar 8? 3 positivo. ¿Quién dijo 3 positivos? ¿Perdón? Edil Yair. Sí. Muy bien, Edil. El resultado, miren. Por favor, los micrófonos solo actívenlos cuando van a contestar o cuando van a preguntar algo. Vean, los números son de distintos signos. Entonces no los puedo sumar, los tengo que restar. Número 2, el signo que tiene que dar en el resultado es el del mayor en valor absoluto, el más grande. Entonces el mayor es el 7, por eso me da positivo. Miren, el 4 y el 7 es más grande en valor absoluto el 7. Por eso el signo que tiene ese número más grande es el que va a ir en el resultado. 7 menos 4 es 3. Este signo, si lo quiere escribir, lo escribe. Si no lo escribe, no pasa nada. Se sobreentiende que el resultado es positivo. Bueno, ese sería el resultado. Uno más. A ver, primer paso, ¿cuál es? Primer paso es convertir esa sustracción, esa resta, convertirla en una adición o suma, ¿verdad? Entonces voy a convertirla de resta a suma. Copiamos el primero, cambiamos a suma
Y cambiamos el signo del 3. Como es negativo ahí, entonces lo voy a colocar aquí positivo. ¿Ya? Entonces, al final usted va a decir, bueno, los números tienen igual signo o tienen diferente signo. En ese caso, tienen igual signo. Por lo tanto, voy a sumar 6 más 3. 6 más 3 da 9 y como son positivos, entonces el resultado también es positivo 9. Y de esa forma, chicos, van a hacer todos los ejercicios de la 2.8. ¿Ok? Lo mismo prácticamente que va a hacer en ambos, ¿verdad? Y veamos el 2.9. En la 2.9 solo dice calcule. En la 2.9 está más fácil. Bueno, hay una regla bien fundamental que dice que todo número al sumarle 0 siempre da el mismo número. Todo número al sumarle 0 siempre da el mismo Profe, número. no es al revés. ¿Perdón? Al revés, ¿cómo? ¿Cómo le explico? O sea, puede ir así, puede ir al revés, como usted no. Ah, que usted está viendo los del libro. Ah, ok. Sí, es que no son los mismos del libro los que estoy escribiendo, ¿va? Pero el principio es el mismo, mire. Todo número al sumarle 0 da el mismo número. O sea, que usted tiene un número con el 0, siempre le va a dar el mismo número y con el mismo signo. Porque aquí solo dice calcule, ¿verdad? No dice convierta la suma, no directamente calcule. Aquí directamente, usted sabe que si tiene el 5 y le va a restar 0, me va a dar el mismo número, pues. Negativo 5. Entonces, solo tengo que escribir negativo 5. En esa solo de eso se trata. Ahora, tengan cuidado cuando tengan, por ejemplo, el 0 primero. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí hay que tener cuidado, pero por el signo que tiene ese. Entonces, esa resta sí la voy a pasar a una suma. Entonces sería 0 más positivo 2. ¿Cuánto da 0 más positivo 2? Positivo 2, ¿verdad? Ven, ahí sí hay que tener cuidado. Si el 0 es el sustraendo, pues no hay problema, solo se copia el resultado. Pero cuando el 0 está disminuyendo, o sea, el primero, hay que primero cambiar el signo de esto, ¿no? Porque cualquiera diría, ah, como es con el 0, ah, pues me va a dar negativo 2. No, porque hay un menos aquí. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar a suma, cambia el signo del 2 y entonces me queda 2 positivo. Bueno, en la siguiente sección, está en la página 20, dice planteamiento solo con adición, dice. Vamos a ver la sección 5.
Dice, se llama término a cada número que está representado solo con adición. Por ejemplo, positivo 3, menos positivo 5, más negativo 8, menos Menos negativo. negativo 9. Miren, ahí yo no puedo decir que los términos son positivo 3, positivo 5, negativo 8 y negativo 9. ¿Por qué no? Porque tienen que estar expresados como una suma primero. Tienen que estar expresados como adición. Entonces lo primero que voy a hacer es convertir las restas en sumas. Vaya, por ejemplo, aquí quedaría más 3, más ¿cuánto? Más 9. Bueno, pero fíjese bien, primero voy a cambiar las sigmas aquí, ¿verdad? Como aquí dice más 5, entonces vamos a cambiarle a negativo 5. Luego este está bien. Y el último, este menos cambia más y el signo del 9 también. Entonces quedaría más 9. Más 9. Ahora sí, ahora ya tengo todos los términos como una suma. Entonces ya puedo decir cuáles son los términos ahí. ¿Cuáles son los términos? Los términos son positivo 3, negativo 5, negativo 8 y positivo 9. Esos serían los términos. O sea que yo prácticamente puedo escribir esa operación así seguida, ¿verdad? ¿Vieron qué fácil? Entonces, el ejercicio 2.10 de eso trata. Dice ejercicio 2.10, convierta en adición y escriba los términos. Bueno. Bueno, después del comercial que pasa ahorita, vamos a convertir, ¿verdad? Todas las sumas las vamos a dejar igual, lo que vamos a convertir es las adiciones en sumas, ¿verdad? Ese sería el primer paso. Entonces quedaría el negativo 4 más, mire que como ya está en suma, este no va a cambiar. Aquí sí vamos a tener un cambio. Vamos a escribir más y el 7 cambia a negativo 7. ¿Ya? Y el último queda más. Como cambié también la operación a suma, cambia el signo del 2 a positivo 2. Bueno, y aquí dice, ¿ven? Convierte en adición y escriba los términos. ¿Cuáles son los términos entonces? Los términos son negativo 4, negativo 1, negativo 7. Solo eso tienen que hacer en la 2.10. Solo tienen que convertir las restas en sumas y luego escribir todos los términos que son los números que van a quedar en los paréntesis. Entonces eso va a ser ahí en la 2.10. Lo mismito va a ser en todos ellos. Ahora sigue, ¿verdad? Después dice,
ya en el otro apartado, después de convertir un PO, un problema, ¿verdad? Con adición y sustracción, solo con adición se suman los términos positivos y los términos negativos separadamente. ¿Cómo se pueden sumar separadamente? Pues aplicando la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. Que ese tema la vez pasada solo se los di para que lo copiaran, pero no lo discutimos. Ahorita lo vamos a hacer. Convierta a un vamos a hacer uno siempre diferente a los que están ahí, ¿va? Para que ustedes no quitarles los ejercicios. Vaya, ahorita no solo voy a sacar los términos, sino que voy a calcular. Entonces, primero voy a convertir todas las solo sumas, ¿verdad? Ahí dice solo sumas. Entonces cambia este signo. De menos cambia más. Y luego le cambio el signo al 3. Como es positivo, aquí lo voy a escribir negativo. Y la última, como ya es una suma, la dejo así como está. Solo cambia este, ¿verdad? Aquí queda entonces más negativo 2. Después observo que todos los números son negativos, ¿sí o no? Todos son negativos. Entonces, si todos son negativos, solo los voy a sumar. Y se conserva el signo común. La regla no solo es para dos números. La regla puede abarcar a 3, 4, 5, los números que sean. Entonces, vean, observen bien que todos son negativos, se suman y le coloco el signo común. 5 más 3, 8 y 8 más 2, 10. Entonces ese sería el resultado. Se fijaron que aquí ya no es de escribir los términos, sino que hay que sumar, hay que calcular. Bueno, ahí está el ejemplo. Veamos el ejemplo 2. Ahí tienen 4 términos. Quiero que alguien me conteste. Vamos a ver, participen. Quiero que alguien participe ahí. Y el que quiera participar me dice yo, profe. A ver, ¿qué participen? Solo le voy a preguntar primero. ¿Cuáles operaciones son las que va a convertir? ¿Cuáles números son los que van a cambiar de signo? ¿Quién me contesta? Me interesa saber si lo van entendiendo, porque si no... Esta sí yo no la entendí, profe. no entendió. Yo tampoco, profe, no la entendí. Bueno, repasemos el primero, pues. Vean el primero. En el primero, ¿cuáles cambiaron de signo? El primero no cambió de signo. El segundo sí cambió. Era positivo y lo escribimos negativo. Cambiamos la operación porque aquí tenía una resta, ¿verdad? Entonces la resta la convertimos en una suma. Y por eso cambió el signo del 3 a negativo 3. Y el tercero, como era una suma, ese no cambia. O sea, ¿cuáles son los que cambian? Los que cambian son los que están expresados como una resta. ¿Sí? Entonces, del ejemplo 2, ¿cuáles son los que están expresados como resta? ¿Cuáles son restas? El 3 y el... A ver. Negativo 5, negativo 2, negativo 3.
No, mi pregunta fue, Negativo 3 y negativo 6. positivo 3, ¿verdad? Sí. Positivo 3 y negativo Positivo 6. 3 y positivo 6. Ahí tendría una resta, tendría que cambiar ese signo. Ahora, pero estos dos no, porque es una suma. Estos dos son sumas, o sea, porque tienen un signo más. El último sí, tiene una resta, entonces la vamos a cambiar a suma. Jóvenes, entonces los signos que van a cambiar son los que tienen los negativos, el menos, la resta, entre los paréntesis. ¿Miren? Ahí claramente se ve. Este no cambia porque es suma. Y aquí no cambia este porque el primer término, si no tiene menos, entonces no cambia. Profesor, Dígame. los números que van a cambiar son positivo 6. A ver, casi no le escucho. Los números dice que lo que van a cambiar es positivo 6. Sí, correcto. Va a cambiar el positivo 6 y va a cambiar el negativo 2. Correcto, eso. Los demás se mantienen, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo. Positivo 3, positivo, cambia, ¿verdad? A negativo 6, positivo, ese no cambia. Y el último que sí cambia, porque tiene aquí el signo menos, entonces cambia a positivo 2. Así. Los que cambiaron únicamente fueron el positivo 6, cambió a negativo 6 y el negativo 2 que cambió a positivo 2. Los demás se mantienen. Bien, ahora lo que voy a hacer es sumar los términos que tienen igual signo. Es donde voy a aplicar la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a ir moviendo los positivos al lado izquierdo. Este es positivo, ahí se va a quedar. Este es positivo, tiene que cambiar para acá. Entonces voy a escribir positivo 3 más negativo 6 y el 2 pasa aquí. ¿Se fijaron lo que hice nada más? Solo apliqué la propiedad conmutativa, se llama esta, ¿no? Propiedad conmutativa. A más B. En la propiedad conmutativa de la suma yo puedo cambiar el orden de los sumandos. Por eso los cambié. Bien, eso fue lo que hice. ¿Cuál es el resultado? Ah, que me faltaría todavía, ¿verdad? Me faltaría. ¿Qué me faltaría? No, pero entendieron ese paso de la propiedad conmutativa y por qué lo hice, ¿verdad? Más o menos. Yo necesito que los positivos me queden primero. Este 2 lo tengo que llevar hasta aquí. Entonces, primero lo moví a la tercera posición, digamos, al tercer término, ¿eh? Aplicando la propiedad distributiva, conmutativa, perdón, de estos dos. Ahora lo que voy a hacer es volver a aplicar la propiedad conmutativa, pero de esos dos. Entonces voy a escribir positivo 3 más positivo 2 más negativo 6. Vaya, ya puso la gallina también. Ajá, ¿se fijaron? Y ahora voy a continuar arriba, al principio otra vez, ¿va? Porque no me da. Voy a agrupar positivo 3 y positivo 2. Miren, ahí usé corchetes para agrupar, ¿verdad? Y voy a agrupar el negativo 6 más negativo 4. Ahí apliqué la propiedad asociativa. Esa es la propiedad asociativa.
Una vez que los tengo agrupados, pues ya solo tengo que sumarme. 3 más 2, positivo 5. Y 6 más 4 da 10. Aquí pueden poner ustedes un corchete o un paréntesis o lo que quieran, ¿verdad? No importa. ¿Y cuánto me da al final? Al final, como tienen signos distintos, los voy a restar. Y me da negativo 5. Todo ese proceso hay que hacerlo en ese ejercicio. Todo ese proceso. ¿Qué tal les quedó? ¿Entendieron las propiedades? Sí. Sí, ¿verdad? Hacemos otro, a ver si nos da tiempo. Más o Vamos a ver si menos. alcanza. Dígame. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Jóvenes, escribieron su nombre correcto, ¿verdad? Porque yo paso lista solo haciendo captura de pantalla ahí en el Zoom y ya puedo ver quiénes están presentes. Entonces, si alguien no pone su nombre, pues nunca lo voy a agregar aquí en la lista que estuvo. Vamos a ver, paso número 1. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero? Pero ahí ya es diferente, ¿va? Porque ahí ya es diferente. No es lo mismo. Acuérdense que lo primero que va a hacer usted es convertir las restas en sumas. ¿Cuántas restas hay? Una. Solo una, o sea, solo va a cambiar el signo del 6 negativo. Entonces vamos a copiar lo demás. Todo igual, solo cambió el signo del 6. Bueno, y ahora solo hay que buscar pasar todos los positivos al lado izquierdo. Aquí voy a aplicar la propiedad conmutativa. Positivo 5, negativo 3. Los dos los voy a copiar. Y después voy a aplicar la propiedad conmutativa aquí. Ahora sí ya los puedo asociar.